Censura, la excoordinadora de información de Primero Noticias con Carlos Loret de Mola, a la comunicadora, a la activista Laura Barranco. Querida Laura, te saludamos con mucho gusto aquí en Sin Censura. Ya no me toquen ese son, como excoordinadora de Loret. No, lo pongo así porque vamos a platicar precisamente de eso, querida Laura. Vamos a platicar precisamente de nuestro paso. Tú y yo hemos estado en los medios de comunicación tradicionales. Hoy nos atacan, nos llaman pseudocomunicadores, pseudoperiodistas, pero así como José Martí, nosotros conocemos al monstruo, pues hemos estado en sus entrañas. Por eso te presento así, porque además de todo, vamos a hablar tú y yo en estos momentos del periodismo militante, del palerismo del que se quejan tanto muchos, y creo que era importante que la gente sepa esto. Tú has sido una de las que han expuesto, han exhibido con todas las de la ley, con pruebas, con muchas situaciones, precisamente a Carlos Loret de Mola en sus montajes, tú como su excoordinadora de información, por eso es que te saludaba de esa forma. Estoy payaseando, no te preocupes. No, pues yo encantadísima, también mi más grato saludo para Vicente, que esta encomienda que sea la mejor y pues sí, efectivamente me uno a la queja, de pronto el canciller Ebrard como que a cierto sector de la prensa nos tiene mucha tirria, en cambio sí vemos muy prestos, y no nada más al canciller, muchos integrantes del gabinete que se dan mucho a desear, pero prestos ahí están incluso 6-1 en tercer grado, ¿no? Pero está bien, no se lo reclama uno, han hecho desempeños muy loables en el tercer grado de Televisa, pero sí a veces se ponen muy, muy difíciles. Entonces, pues de aquí me uno al llamado para el canciller para que le otorgue su entrevista a Vicente. Muchas gracias, Laura. Aquí lo apreciamos muchísimo que nos apoyes de esta forma. Vamos a empezar con eso. ¿Qué te parece? Vamos a hablar, ¿qué te parece de esta pues situación del periodismo militante, del periodismo independiente, del periodismo convencional, del periodismo profesional, entre comillas, como dicen algunos pues pseudointelectuales que no han tenido ningún tipo de paso sobre este, pero fíjate, ha surgido una controversia absoluta luego de que Reinaide Ramírez, al denunciar una supuesta censura en la conferencia de prensa mañanera frente a todos, frente al presidente López Obrador, en cadena nacional y mundial, porque la mañanera se puede ver en cualquier parte del mundo, con una audiencia de millones de personas, además de decir que la estaban censurando, agrede a Hans Salazar al llamarle palero. Yo te quiero comentar que cuando yo estudié de jovenzuelo ahí en la Carlos Septién, tenemos un profesor, no voy a dar su nombre para no perjudicarlo, pero que es legendario en esa escuela y que nos decía, sí está bien el activismo, pero si tú quieres ser activista, bájate de la tribuna y toma tu pancarta, no puedes ser periodista. Yo no estoy convencido con eso, yo estoy convencido de que en efecto los cambios gruesos que han ocurrido en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, se han dado gracias al periodismo o grandes cambios. Podemos hablar desde la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la independencia de México, el incidente de los mártires de Chicago, etcétera, etcétera, etcétera. La misma Revolución Mexicana con Ricardo Flores Magón, eso lo podemos decir con todas sus letras. Y es por eso que mencionaba que tú en algún momento fuiste excoordinadora de información de Primero Noticias con Carlos Loret de Mola. Cuando yo hablo contigo, siempre pues destaco tu gran labor informativa, te digo periodista y tú muy modesta, me lo has dicho en otras ocasiones, no, yo no soy periodista, yo soy comunicadora y activista, yo creo que si eres periodista, periodista es el que informa, el que está buscando llevar la verdad con justicia e inspirar en la gente ese espíritu crítico. ¿Cuál es tu opinión sobre esta controversia que ha existido ante el supuesto palerismo o bien el periodismo militante? Yo creo que se resume en una cosa que es muy obvia, pero que incluso en el gremio nos negamos a verla. Y es cuando priva el dinero, cuando a un periodista lo mueve el dinero, le mueve incluso la mano,
la tinta, el teclado, etcétera. Cuando lo mueve eso, pues sí, efectivamente no nada más es algo y antiético, sino que es incluso un tema pues de delito, ajá, que alcanza y invade códigos legales que deben de sancionarse. Y eso es lo que también a mucha gente se le hace muy complicado, empezando por esta prensa que sí fue palera palera y chayotera, ¿no? O sea, para ponerlo en los términos que más coloquialmente se han estado usando en redes, que es el tema de que hay un sector de comunicadores, periodistas incluso, que tienen pues una postura transparente, que por Dios, eso era lo que siempre exigíamos eh, precisamente desde el público, desde las audiencias, que haría muy bien que como incluso ocurre en algunos países de este adorado primer mundo, ¿no? Que le encanta a mucha gente. Aquí en México, pues los medios han sido sistemáticamente hipócritas. Desde medios como institución, como empresa, como emporio mediático, porque pues a veces lo sabemos, no nada más alcanza a las imprentas, al espectro radioeléctrico, ya sea en frecuencias de radio o de televisión o canales de televisión, no lo confiesan, no lo confiesan. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, pues insisto, hay un sector del gremio que claramente manifiesta su tendencia y su posición política, y eso es, por favor, eso es muy sano, y eso ahora sí que se le agradecería que toda la prensa caminara en ese sentido. Sin embargo, también hay un sector al que prefiere mantenerse al margen, que no se siente del todo convocado y convencido por la apuesta política del actual gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, y debe de respetarse también. Entonces, pues como yo escribí ese mismo día, lo dudé muchas veces porque sentía yo que estaba, pues ahora sí que la batalla de lodo para todos lados, o sea que ya no, hay veces no sé si les ocurre, ¿no? Que cercanos de uno mismo no leen bien lo que uno escribió y hasta ya te están reclamando algo y no, es que no leíste bien. Perdón. Te están tan enardecidos los ánimos que luego no es lo mejor, no es lo más oportuno. Sin embargo, conozco a ambos, conozco a Hans, conozco a Reina, y pues es lo que dije, y esa es mi posición. Ni ella la considero una golpeadora, no es Lore, para nada es Lore, ni Azucena Uresti, nada que ver Reina con esos dos sujetos, mercenarios depredadores de la verdad, a diferencia de Reina, ¿no? Y tampoco coincido ni con que se le llame a Hans Valero. Y lamento mucho, lamentaba yo mucho que de ambos personajes y las personas que a su vez respaldaban a uno y otro, yo decía, a ver, no, es que no hay un diferendo, ambos hay que escuchar simplemente los planteamientos que llevan a la mañanera, y ambos llevan cosas que afectan a grupos muy vulnerables. Entonces, insisto, o sea, creo que a veces nos invade el prejuicio, hasta los más juiciosos, y está fatal, no podemos guiarnos por prejuicio. Totalmente de acuerdo. Creo que esto va a ser el cambio absoluto. Creo que ese es el debate y creo que esa es la evolución en cuanto a los medios de comunicación, no solamente en México, sino en el mundo. Cómo es que, pues, no es un cargo más allá. Fíjate que en el chat estamos teniendo un par de comentarios, unas críticas fuertes, ¿no? Por ejemplo, Carmen Bejarano me escribe, ay, Toño, los periodistas no hacen revoluciones, por favor. Y Oscar Argaiz dice, ahora resulta que según Toño, son los periodistas que han cambiado al mundo. ¿Qué nivel de golatría y pedantería que siempre te ha caracterizado? No fue lo que quise decir, mi querido Oscar y mi querida Carmen Bejarano. No fue ese el caso. Estoy diciendo que en efecto
el periodismo sí ha sido fundamental, no los periodistas, no los personajes, pero el periodismo, cuando ha sido utilizado de esta forma, sí ha sido fundamental en cambios históricos, en cambios humanos, como la Revolución Francesa no se pudo haber concebido sin los periódicos y sin los panfletos que se distribuyeron. Tampoco así el incidente de Hate Market allá en Chicago, cuando se luchó por esas 8 horas diarias. Uno de los principales organizadores, el principal organizador de los trabajadores era un periodista inmigrante alemán. Imagínese usted que tenía su espacio, bueno, no como Sin Censura, pero en el siglo XIX tenía su espacio periodístico, con periódicos, completamente en alemán, porque había muchos inmigrantes alemanes. Ellos se referían, así como Sin Censura transmite aquí desde Estados Unidos, completamente en español, para los que somos inmigrantes y que hablamos español, inmigrantes mexicanos y de otras latitudes. No ese es el caso, no quiero que se malentienda. Nosotros no podemos ser de ninguna forma protagonistas. A mí, Laura, me llama mucho la atención cuando tenemos a personajes como Ciro Gómez Leiva que tratan de discriminar precisamente a Hans Salazar y dicen, pues no lo conocía Hans Salazar. No se supone que nos conozcan a los periodistas. Los periodistas no tenemos por qué tener ahí algún tipo de fama. A mí me choca que digan, ay, es que te conocemos o no te conocemos. Ese no es el caso, ¿no? O sea, los periodistas no tenemos que ser conocidos para nada. El punto es, en definitiva, que tiene que haber un establecimiento de sociedades democráticas y para esto tiene que valerse el periodismo libre e independiente. Pero a veces son cómplices los que se hacen decir periodistas del poder y le pido a don David que nos grabe con eso.